te damos gracias. Pedimos, Padre, que uses este tiempo en nuestras vidas. Bendice esta lengua tartamuda, Padre, Padre, que tropieza sobre palabras. Ayúdame, Padre, a presentar el evangelio tuyo, la palabra tal como tú quieres que sea presentada. Bendice al hermano y a la hermana, Padre, que tu palabra le ayude a navegar esos valles de pérdida que todos pasamos y vamos a pasar. Pero también bendice a cualquier persona aquí que no esté en Cristo, Padre, que yo pueda mirar su gran necesidad, Padre. Pedimos que tú hagas este trabajo, esta obra en nosotros. Pedimos que tu palabra sea predicada fielmente, correctamente. Y pedimos, Padre, que no sea el hombre que hable, sino que sea el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, amados. Amados, la vida está llena de valles, momentos de pérdida, dolor y preguntas que parecen no tener respuestas. Hoy exploraremos cómo responder en estos momentos cuando las promesas de Dios se sienten distantes y cuando el sufrimiento nos golpea a pesar de nuestra fe en Cristo. Hoy nos dirigimos a Primera de Reyes capítulo 17, donde una viuda enfrenta la pérdida de su hijo y luego presencia cómo la palabra de Dios y su poder traen vida en medio de la desesperación. Nuestro pasaje nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, Dios es soberano y sus promesas son verdaderas. Dios siempre está obrando para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Y tenemos que creer en esta verdad. Miremos el versículo 17 y el 18 que he titulado La soberanía de Dios en la vida y en la pérdida. La soberanía de Dios en la vida y en la pérdida. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a él, a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Observe primero cómo estos dos versículos se conectan con los versículos anteriores. ¿Usted recuerda lo que ocurrió anteriormente? Elías abandonó a Israel. Ellos habían desperdiciado la palabra de Dios. Elías le dijo a Israel, me voy, se fue. Y la palabra de Dios que trae vida se fue con él. Muerte entró a Israel. Y después de un cierto tiempo el Señor manda a Elías a un país pagano, al mero centro del trono de Baal, donde se adoraba a Baal. Y ahí se encontró con una viuda, se recuerda. Y Dios manda el evangelio, manda la palabra de vida a esta viuda idólatra para salvarla. Gloria sea a Dios. Los principios del evangelio a los gentiles como usted y yo. Gloria sea a Dios por esta verdad. Y usted recuerda la historia, estaba recogiendo unos palitos para cocinar su última cena que tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite, iba a cocer un poquito de pan, se lo iba a comer ella y su hijo y dice, y aquí después de estos nos morimos. Estaba desesperada, no tenía esperanza. Dice, nos vamos a comer lo poquito que tenemos y vamos a morir. Y usted recuerda la audacia de Elías cuando él le dice, sí, antes que tú cocines algo de lo poquito que te queda para ti, para tu hijo, primero dame a mí algo de comer. Imagínese cómo le cayó las noticias o el pedir de Elías a esta viuda. Porque el Señor te ha prometido, el Dios verdadero, no a Baal, el Dios verdadero te ha prometido a ti que si tú pones tu fe en Él, Él va a suplir tus necesidades por toda esta escasez, por todo este tiempo. Día tras día te va a dar lo necesario. La viuda puso su fe en Dios, cocinó, le dio primero a Elías y qué gloria de glorias el próximo día cuando vino. La noche se acostó, ya no quedaba harina, ya no quedaba aceite, pero en la mañana cuando se levantó había harina y aceite. Y el próximo día, cuando no había la noche, cuando vino el próximo día, harina y aceite. Y día tras día ella pudo presenciar
lo bueno del Señor. Observe cómo están conectados. Es esta viuda a la que se le dio la promesa que Dios iba a proveer por ella y su hijo por el resto de la escasez. En el medio de la escasez, su hijo muere. En los versículos 8 al 16, la provisión y la soberanía de Dios fueron claras. La viuda y su familia recibieron milagrosamente lo necesario. Día tras día la tinaja de harina y la vasija de aceite no se agotaron. Esta viuda había confiado en el mandato de Dios y había experimentado la bondad de su fidelidad y había sido salva. Había dado la espalda a Baal y darle la espalda al Dios verdadero. Gloria a Dios. Una nueva conversión. Y entonces, de repente, sin advertencia ninguna, su hijo muere. Algo difícil, mirar a un hijo morir. Amén. De repente la provisión de Dios se topa con la realidad de la muerte. La muerte del niño parece contradecir la promesa de los versículos 14 al 16 de que Dios proveería para ella y su familia. ¿Cómo puede Dios proveer para su familia cuando alguien de su familia, su hijo, está muerto? ¿Pueden ver la contradicción? Tenía la promesa que yo voy a guiarte durante este tiempo, te voy a bendecir durante este tiempo, y el hijo muere. Este es el núcleo de nuestro pasaje. Aprendemos que Dios puede sustentar la vida, sin embargo, en su voluntad soberana puede ordenar el sufrimiento y la pérdida. Amén. Es algo que no nos gusta hablar. Y note la palabra específica que escogí para el sermón. No dije Dios puede permitir el sufrimiento y la pérdida, sino que Dios ordena el sufrimiento y la pérdida. ¿Pueden ver la diferencia en las dos palabras? Una hace que Dios reaccione, lo voy a permitir. Otra dice, esto ocurre porque así Dios lo quiere. Completamente diferente. Es difícil considerar estas cosas cuando lo que Dios ordena es sufrimiento y dolor a nuestras vidas. Como cristianos debemos reconocer el derecho de Dios soberano a hacer lo que a Él le plazca. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. ¿Qué le pertenece a Dios? El mundo, el universo. ¿Y quién? Cada persona que vive en esta bola que llamamos la tierra le pertenece a Dios. Del ateo que grite contra Dios y no ame a Dios, él le pertenece ¿a quién? A Dios. Al inconverso, completamente en pecado, él es propiedad ¿de quién? De Dios. Al santo que ama a Dios mediante a Cristo, él le pertenece ¿qué? A Dios. Todo le pertenece a Dios porque él creó todo. Y como dice también el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, él hace lo que le place. Note por favor que la palabra de Dios no dice que él hace lo que les place a nosotros, sino que él hace lo que a él le place. A mí no me place el dolor. Estoy seguro que a usted tampoco le place el dolor. Nadie dice, ay, cómo me gusta sufrir. Nadie. Pero el Señor tiene un plan glorioso en todo lo que él hace. Esto que él hace lo que él place, no dice que le place causarnos dolor, sino que le place el resultado que ese dolor hace en nuestras vidas. Es algo diferente. Por lo tanto, cuestionar o hablar en contra de Dios revela la idolatría que aún habita en nuestros corazones. Demuestra que en cierta medida estamos confiando en nuestros propios entendimientos por encima de su sabiduría, buscando nuestra propia voluntad en lugar de someternos a su soberanía. Yo he experimentado esto como pastor varias veces. Alguien está pasando por un valle terrible, algo horrible, y las palabras que salen de su boca a veces en el medio de ese dolor son las siguientes: no creo que sea justo que Dios me haga esto a mí. Yo le amo, le sirvo, voy a la iglesia, doy diezmo, canto, dirijo, sea lo que haga. Yo hago tantas cosas y lo amo tanto. ¿Por qué Dios permitiría esto en mi vida? Y no es permitir, es ordenar, pero es lo que he escuchado. Y lo que aquí revela es un corazón de idolatría. Lo que la persona está diciendo es que si yo fuera Dios, yo actuaría más justamente que Dios. Sería mejor que Dios. No permitiría esto porque esto es malo y Dios ha hecho mal en traer esto en mi vida. Pueden ver la idolatría que está ahí. Es blasfemia en nuestros corazones y surge rápidamente.
Por lo tanto, cuestionar a Dios es algo que no podemos hacer. Debemos entonces recordar el ejemplo de Job. Usted recuerda, Job perdió todo. De una noche a otra perdió su hogar, perdió sus hijos, perdió su salud, su economía, su estabilidad, todo. Y miramos en la Escritura que fue Dios. Satanás viene y pide permiso y Dios le concede. Es la voluntad de Dios herir a Job. Y cuando Job al final le dice a Dios, ¿y por qué ha ocurrido todo esto? Cuando Dios aparece y habla con él, le dice, no te tengo que dar ninguna respuesta. Tienes que saber que yo soy Dios. Yo hago lo que yo vaya a hacer. Y para Job al final es suficiente. Y aún en el principio, en el medio perdió un poco de su camino, pero en el principio dice Job lo siguiente: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la respuesta de alguien que entiende la soberanía absoluta de Dios. Otra vez, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que tengo, dice Job, viene de la mano de ¿quién? De Dios. Y si Él me quita algo, todo lo que me dio, todo le pertenece a Él. Todo lo bueno en mi vida viene de la mano de ¿quién? De Dios. El Señor me lo dio. El Señor lo puede ¿qué? Quitar. Bendito sea su nombre. Y aún si usted recuerda cuando la esposa de Job viene y dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? ¿Por qué te aferras a este Dios? ¿Por qué sigues clamando que Él es justo? ¿Por qué no lo maldices y muérete ya? Él le dice a su esposa lo siguiente: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Qué fácil aceptar a Dios cuando todo va bien. Cuando estamos en la montaña, cuando estamos alto, podemos mirar por millas y el día es claro y el sol está calentando nuestros cuerpos. Qué fácil decir, pues Dios, gloria sea a Dios. Pero son en los valles donde podemos experimentar y decir, si podemos decir en su momento, aquí también Dios, es cuando podemos ver que entendemos la soberanía de Dios. Es lo que dice Job. ¿Aceptaremos el bien? Qué fácil aceptar el bien, pero no el mal. Y él no está diciendo que Dios ha hecho algo mal, está diciendo lo que nosotros consideramos mal, lo que no nos gusta. Si Dios lo ordena, no lo vamos a aceptar. Claramente, si somos de Él, si Él nos ha salvado, entonces de su mano aceptamos todo, porque sabemos algo, que todo lo que el Señor ordena en nuestra vida funciona para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo de su propósito. Romanos 8:28. Fácil de decir, difícil poner en práctica cuando tu hijo se muere. Amén. Cuando el corazón está devastado, las lágrimas están corriendo en la mejilla, las emociones están por donde quiera. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es posible. ¿Cómo sabemos que es posible? Aquí Job lo hace. Y esta es la marca de alguien que sacude, alguien que se aferra, alguien que se arropa con la doctrina de la soberanía de Dios. Así que Job nos recuerda que Dios es soberano sobre toda la creación y que todo lo que tenemos proviene de su gracia inmerecida. Amén. ¿Qué es lo que usted merece de Dios? El infierno. Amén. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? Salvación por mediante de quien es Jesucristo. Adopción. Las bendiciones del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo creciendo. El Espíritu como garantía viviendo dentro de nosotros. Misericordias nuevas cada día. Gracia tras gracia. Y si Dios quita parte de eso, no podemos quejarnos. El Señor dio, el Señor quitó. Gloria sea a Dios. ¿Cómo entonces podemos quejarnos si Él decide en su soberanía negarnos incluso una parte de esa gracia? Recordemos que la gracia siempre es inmerecida. Amén. Y le propongo que consideren el siguiente punto. Dios nunca quita más de lo que Él ha dado. Amén. Otra vez. Dios no quita nunca más de lo que Él ha dado. La salvación es suya y es garantía. Si el Señor le quitara todo, pero usted se quedaría con esa salvación ganada por Cristo. Usted ha ganado. Amén. Ha ganado. Tenemos que considerar lo siguiente. Bueno, amados, la lucha en este pasaje es muy real
Casi podemos sentir el dolor y la angustia de la viuda mientras clama a Elías. En medio de su dolor, su corazón está abrumado por el miedo y se pregunta ella a sí misma si la muerte de su hijo ese es el castigo de Dios por su pecado. Y siendo honestos, amados, nosotros también hemos luchado con este mismo pensamiento en tiempos difíciles en nuestras vidas. En tiempos de sufrimiento es fácil creer que nuestros pecados han regresado para atormentarnos, que nuestro dolor debe ser el castigo de Dios. ¿Usted alguna vez ha pensado algo así? Esto está pasando porque, mira, he cometido tanto pecado contra Dios. Amados, en los días buenos recordamos las palabras de Jesús en Juan 9:3. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Usted recuerda el pasaje? Había un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este hombre? En otras palabras, era un terrible pecador, y el Señor antemano le pegó con la ceguedad porque iba a ser un terrible pecador. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres han pecado? El Señor lo está castigando a ellos, que este hombre nació ciego. Y el pensamiento ahí es que todo sufrimiento viene porque causa de nuestro ¿qué? Pecado. Y Cristo corrige este pensar. Le dice: no, esto es para la gloria de ¿quién? De Dios. A veces nuestros sufrimientos son para la gloria de ¿quién, amados? De Dios. Recordemos a Pablo el apóstol. Él va a Macedonia, está en la ciudad de Filipo. Él predica el evangelio. Hay una muchacha endemoniada. ¿Qué hace Pablo? Por el poder de Cristo le manda a ese demonio que salga, liberta a esta muchacha. ¿Y cómo le recompensan a Pablo este gran acto de misericordia y de gracia? Le pegan, le quitan la ropa, lo desnudan públicamente, lo humillan, hacen un desfile de él por toda la ciudad, lo tiran a un pozo, en una cárcel, le ponen cadenas en la oscuridad. Fácil quejarnos en esa situación, amén. Decir: Dios, esto no es justo. Mira, estaba haciendo tu voluntad, estaba predicando a Cristo. Mira, una mujer encadenada, la llamé que el demonio salga porque tú me dijiste que querías que ella sea libre. Esta fue libre y así me pagas, Dios. Eso no es justo, este sufrimiento no vale. Pero ¿qué encontramos en Pablo? Él empieza a orar en la cárcel con gratitud, a lo mejor por la libertad que el Señor trajo a esta muchachita. Y después empezó a cantar, dice la palabra de Dios. ¿Qué cánticos? No lo sé. Pero empezó a cantar. Vino un terremoto, sacudió la cárcel, todas las puertas se abrieron, dice la palabra de Dios. ¿Y qué esperamos? Que todos los prisioneros, como cucarachas, huyan cuando se prende la luz, correr por donde quiera. Sálvese el que pueda, ya que las puertas están abiertas, pero nadie huye. Todos se quedan porque todos quieren al Cristo que Pablo está enseñando. Todos quieren al Cristo que Pablo cree, porque Pablo creía en la soberanía de Dios. Viene el carcelero, mira las puertas abiertas, asume correctamente, diríamos, que todos han huido, que lo van a matar a él, manda para la espada, se va a matar. Pablo dice: detén tu mano, no te hagas mal, todos estamos aquí. Y miramos el comienzo de una iglesia, un carcelero y 1000 prisioneros, todos una iglesia alabando al Señor. Este es el trabajo, la obra de Dios. El sufrimiento de Pablo tenía el plan de Dios para gloria, y tenemos que entender estas cosas. Sabemos que el sufrimiento no siempre se debe al pecado personal. Y aquí me gustaría decirle algo. Sí sabemos que Dios nos ama como somos sus hijos, y sabemos que cada hijo que el Señor ama, cuando ese hijo se porta mal, el Señor tiene cualquier derecho de disciplinarlos. Lo vemos en el libro de Hebreos. Pero escuchen lo que voy a decir. El Señor nunca va a disciplinarlo a usted sin decirle primero por qué lo está disciplinando. Amén. No encontramos de eso en ninguna parte en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El Señor no entra al cuarto y te da 3 con la correa, con la faja, como le quieran decir ustedes. Y cuando usted le dice con las lágrimas en los ojos: ¿y por qué? A ver si tú averiguas lo que hiciste. El Señor no es así. Recordemos en el Antiguo Testamento: miran, arrepiéntese, miran que esto está mal, que si ustedes siguen en este camino, que la mano mía va a caer sobre usted. No quiero causarle el dolor, pero si ustedes
Ese es el Dios de la Biblia. Así que cuando el Señor lo disciplina, usted va a saber exactamente que esta es disciplina y por qué. Cuando viene el sufrimiento y usted no sabe de dónde viene, es incorrecto asumir que es por pecado entonces. Amén. Porque el Señor siempre disciplina justamente. Así que cuando la calamidad golpea, la vieja culpa surge y pensamos, seguramente esta es la mano de la ira de Dios sobre mí, pero no es así. No es así. La viuda acababa de dejar adorar a Baal y comenzaba a probar y ver que el Señor es bueno. Era una nueva criatura de Dios. Y aquí hay otra vez una verdad que debemos considerar. A veces quienes son nuevos en la fe enfrentan las pruebas más amargas. ¿Usted ha notado eso? Como pastor lo he notado por 20 y pico años. A veces son los nuevos en Cristo que pasan por los valles más difíciles y nosotros otra vez preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no esperas hasta que esta persona sea más madura en su fe? ¿Por qué no esperas hasta que esta viuda se fortalezca más en el caminar con Cristo? Y la respuesta es que es a través del sufrimiento intenso que somos más purificados y hechos más a la imagen de Cristo. Cuando Dios quita todo y solo tenemos a Dios, nos acudimos y nos aferramos a Él como nunca jamás. Es fácil de olvidar a Dios cuando todo está yendo bien, pero cuando todo va mal es cuando corremos a Él y decimos, oh, Dios, ayúdame. Aquí está nuestro consuelo entonces, se encuentra en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Amados, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nosotros. Tenemos que entender que a veces no entendemos y no vamos a entender porque Dios está más allá de nuestro entender. Y decir, bueno, es suficiente para mí que eres bueno. Así que todos hemos estado en este lugar, en el lugar de la viuda, confundidos, desconsolados y incapaces de comprender el plan de Dios en la situación amarga que estamos pasando. Pero podemos confiar en que Dios es perfectamente sabio, justo y amoroso. Por su providencia puede herirnos, pero el dolor nunca es en vano. Sus caminos siempre son para nuestro bien y para su gloria. Van a haber momentos, hermanos, ustedes van a sentirse heridos por Dios, desconsolados. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y en ese momento callar nuestras bocas, aquietar el corazón incierto y decir, pero aquí aún tú eres ¿qué? Dios. Amados, tengan ánimo. Cuando la mano del Señor se sienta pesada, recuerden que su soberanía es segura. Él provee, sostiene y sí, ordena el sufrimiento para su gloria. Y en cada etapa Él permanece fiel. Y en Cristo encontramos nuestra esperanza más allá del dolor. Bueno, hemos visto la soberanía de Dios. Ahora pongamos atención al otro lado de la moneda. Dios actuando. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el medio de la soberanía de Dios cuando es una herida para nuestro entender? Hacer lo que Elías hizo en el versículo 19-22, intercediendo en medio del dolor. Interceder en medio del dolor. Miren estos versículos. Dame a tu hijo, le respondió Elías, y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor, oh Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó a la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando murió el hijo de la viuda, ella le acusó a él, ¿has venido tú a mi casa para recordarme de mis pecados y para que muera mi hijo? El dolor hablando por medio de su boca. Elías, note que no le responde a la queja, no se ofende con la viuda, simplemente le dice, dame a tu hijo. No tengo tiempo para argumentar contigo, entrar a discusiones teológicas.
tengo que llevar a tu hijo delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Dame a tu hijo. Lleva al niño al aposento alto, lo acosta en su propia cama y empieza a clamar al Señor. La comprensión que Elías tenía de la doctrina de la soberanía de Dios es correcta. Él sabía que nada ocurre fuera del control de Dios. Mire lo que él primeramente ora. ¿Has traído tú, Dios, también mal a la viuda, haciendo morir a su hijo? Pueden notar, él no dice, tú permitiste esto, no, tú has hecho esto, Dios. ¿Por qué, Dios? Pueden ver que él entiende que Dios es soberano completamente, que todo viene de su mano. Él dice, ¿por qué has hecho esto, Dios? Muchos de nosotros hemos orado tal cosa. La doctrina de la soberanía de Dios puede ser difícil de aceptar, como lo vemos en Elías, pero es la verdad que tenemos que entender como Elías la entendió. Esto viene de tu mano. Dios gobierna tanto la vida, amados, como la muerte, y Él ordena todo lo que sucede entre medio. El enemigo quería que el sufrimiento de la viuda fuera para mal. Satanás busca destruir. Pero incluso en esto debemos confesar que nunca está Satanás fuera de la autoridad de Dios. Gloria sea a Dios por esta verdad. Al igual que en la historia de José, donde sus hermanos querían hacerle daño, pero Dios quería hacerle bien. Aquí el Señor está llevando a cabo sus propósitos perfectos. Aunque estos no acompañen, sus propósitos nos acompañen con mucho dolor, sabemos que Dios está haciendo algo grande. ¿Usted recuerda la historia de José? En Génesis capítulo 50, sus hermanos lo venden, movidos por Satanás para que él muera. Lo quería matar al principio, deciden venderlo como un esclavo para que ahí muera en Egipto como un esclavo. No duraría más de 2 o 3 años, piensan, en esclavitud antes que él muera. Hicieron todo lo posible para destruir a José y trajeron gran sufrimiento a su vida. Pero al final, ¿qué dice José? Ustedes no me trajeron aquí a Egipto, fue Dios quien me mandó para preservar vida. Y sabe, José no entendía suficiente la soberanía de Dios para decirle, este es el plan de Dios, pero no entendía la gran promesa que Dios tenía. No solo iba a preservar la vida de Israel, estaba preservando la vida de Judá. No solamente estaba preservando la vida de Judá, estaba preservando la vida de David, que iba a fluir de la tribu de Judá, y no solamente la vida de David, pero a Jesucristo, la salvación del mundo. Así que en preservar la vida de sus hermanos, José garantizó su propia salvación sin saberlo. Pero José sabía algo. Satanás hizo esto para mal, pero todo es ordenado para Dios. Y lo mal que entiende Satanás, Dios lo usa ¿para qué? Para bien. Qué grande es Dios. Amén. Así que Elías se tendió sobre el niño 3 veces. Lo vivo, tocándolo muerto, y oró de nuevo. Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó el llanto de Elías y el niño revivió. Qué promesa tan increíble encontramos aquí. El Señor escuchó la oración de ¿qué? Elías. ¿Qué derecho tenemos nosotros que Dios escuche cualquiera de nuestras oraciones? Amén. ¿Usted ha orado en aflicción a veces? ¿Usted ha visto la mano de Dios moverse a través de la oración? ¿Qué derecho tenemos nosotros que el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente escuche, como dice Job en su libro, una lombriz como yo? Amén. El Señor escuchó la voz de Elías y le dio exactamente lo que estaba pidiendo, porque estaba pidiendo acuerdo de su voluntad. Dios, el Dios infinito y todopoderoso, escucha el clamor de su pueblo y puede que no siempre responda de la manera que esperamos, mediante un milagro visible como lo hizo aquí, pero siempre está presente, siempre escuchando, siempre está obrando en nuestras vidas. Y siempre va a contestar, o sí o no, a lo mejor espérate, pero siempre contesta. Gloria sea a Dios por esta verdad. Pero me gustaría retroceder un poquito atrás y pedirle que prestamos atención a los detalles de las oraciones de Elías, porque aquí podemos aprender mucho acerca de la intercesión que el profeta nos enseña. Mire la primera oración de Elías.
Él se conmueve por el dolor de la viuda, siente su dolor al acudir a la única fuente de consuelo. Elías clama al Señor: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? En otras palabras, Elías acoge la angustia de la viuda en su propio corazón y la presenta ante Dios desde la perspectiva de la viuda. Él siente el dolor, él siente las lágrimas, él siente el sufrimiento. Oh Señor, has traído mal. Esa fue la acusación que ella le trajo a él, ¿se recuerda? Es que viniste para enseñarme mi pecado y para matar a mi propio hijo. Y él agarra ese dolor que ella tiene y lo presenta al Señor. Oh Señor, oh Señor. Es algo increíble cuando el intercedor tiene empatía por la persona con quien está intercediendo. Es algo increíble. Cristo demuestra lo mismo desde la cruz. Oh Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En el medio de su dolor, Él ora para que ellos no tengan el dolor. Él ora por ellos, se interpone entre Él y la ira, ellos y la ira de Dios. Es algo increíble, la intercesión. Amados, le hago la pregunta: ¿oramos así como si también nos dolería la angustia de los demás? ¿Nos ponemos en lugar de los demás y presentamos su dolor con sinceridad ante el trono de Dios, con las lágrimas de ellos, con el dolor de ellos? Ayer el Señor me enseñó a vivir esto en rumbo a un lugar para traer consuelo a una persona que amo grandemente, orando con las lágrimas de esa persona. Oh Señor, siento el dolor, oigo el miedo en la voz. Oh Señor, lo siento aquí, Señor, me duele a mí también. Y nosotros tenemos que poder orar de esta manera. Es como único actuamos como Cristo. Observen que Elías no intentó explicarle a la viuda las obras de Dios, la soberanía de Dios. Ella no quería oír nada de esto. Has traído tú a mi memoria mi pecado, has venido para que muera con mi hijo. Ella no tenía la capacidad, como una nueva conversa, entender estas cosas. Él no empezó a argumentar con ella, dice la palabra de Dios, sino simplemente: dame a tu hijo. No voy a pasar tiempo contigo aquí, voy a traer a tu hijo donde hay poder. Aquí hay una gran lección. En momentos de gran dolor, a menudo sentimos la necesidad de explicar o dar respuesta a quienes sufren. Podemos decirle: mira, todo es ordenado por Dios, todo es para un bien, todo traerá un gloria a su nombre, pero no lo quieren escuchar en ese momento. Lo que ellos quieren explicar: ¿cómo va a traer esto gloria a Dios? Y ahí nosotros tenemos que decir: pues no sabemos. Sabemos que ocurrió en la vida de Josué, sabemos que ocurrió en la vida de Moisés, sabemos que ocurrió en la vida de Cristo, sabemos que ocurrió en la vida de los apóstoles, sufrieron para la gloria de Dios, tenemos los ejemplos, pero tú quieres específicas que yo no te puedo dar. Yo no sé cómo esto va a funcionar en tu vida, pero yo conozco al Dios de los cielos y sabes que lo mejor que puedo hacer en esta situación es interceder inmediatamente, con empatía en el corazón. En momentos de gran dolor, vengamos a Cristo. Nuestro mejor plan en tiempos de gran necesidad es acudir directamente al trono de la gracia y interceder por las necesidades de las personas con quienes amamos. La primera oración de Elías entonces nos enseña a acercarnos al Señor con prontitud y interceder con empatía del corazón. Debemos orar como Elías, amén. Pero la segunda oración de Elías es un poco diferente. No se basa en el dolor de la viuda, de la perspectiva de la viuda, sino en una audaz petición de vida. Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Aquí vemos la ferviente oración de Elías. Es persistente, oró 3 veces, es sincera, se tendió sobre el niño. Y sabe algo, él sabe que no puede resucitarlo, que él no tiene el poder, está completamente impotente y no puede hacer nada más que prestar
presentar su petición ante de Dios. Oh Señor, te ruego que tú hagas esto porque yo no puedo. ¿Pueden ver algo de la intercesión ahí? Oh, qué poderoso es. Y amados, ahí es precisamente donde Dios quería al profeta y donde nos quiera a nosotros que estemos. Incluso el gran profeta Elías es llevado a un estado de incapacidad y debilidad para que pueda depender completamente del Señor, y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Es en este modo, amados, que Dios actúa con todos sus santos. Él permite que lleguemos al límite de nuestro ser para que podamos ver cuán completamente dependientes somos de Él. Para hacerlo, revela la verdad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, 4 y 5. ¿Ustedes recuerdan? Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los cimientos. El que permanece en mí y yo en él es el que da mucho fruto. Lean conmigo. Porque separados de mí nada pueden hacer. Oh, amados, qué lección tan importante que usted y yo aprendamos. Todo lo bueno que sale de la voluntad de Dios. Elías tuvo que aprender una verdad humillante. ¿Usted se recuerda el arroyo que le trajo agua? Se secó. Al barril de harina estaba seco sin el poder de Dios. La vasija llena de aceite estaba seca si no fuera por el poder de Dios. El niño muerto está muerto si no por el poder de Dios. ¿Pueden ver? Elías tiene que entender lo siguiente. Elías mismo, él era arroyo seco, el barril sin harina, la vasija sin aceite. Elías mismo tiene que entender que incluso él es el cuerpo sin vida delante de Dios. Él tiene que entender que todo lo que él ha visto, todos los milagros que había presenciado, nunca fueron suyos. Nunca ocurrió algo por el poder de ¿quién? Elías, sino todo lo que él miró ocurrió por el poder de ¿quién? Dios. Todo proviene de la mano misericordiosa de Dios. Y cuando Elías finalmente reconoció su dependencia exclusiva de Dios, teniéndose sobre el niño, orando, oh Señor, y nada ocurrió, oh Señor, y nada ocurrió, oh Señor, el Señor se movió. Es cuando Dios lo usó grandemente. Cuando Elías 3 veces admitió, yo no puedo, tú tienes que hacerlo. Esto nos recuerda, amados, que nuestra fuerza y nuestros recursos no son nada, pero el poder de Dios es ilimitado. No me importa cuántas tarjetas de crédito usted tenga para el día de lluvia, para asegurarse de salir de la... No me importa cuánto dinero tenga usted en el banco, no me importa su nido para el final cuando se jubile. Todas esas cosas son nada. Tenemos que admitir delante de Dios, aparte de Cristo no podemos hacer nada. El gran reformador Martín Lutero dijo una vez, enseñando sobre la doctrina de ex nihilo, que Dios crea de la nada, él dijo lo siguiente y me bendició mucho. Hasta que un hombre no reconozca que él es nada, Dios no hará nada con él. Amén. Hasta que un hombre no reconozca que él es nada, Dios no hará nada con él. ¿Usted quiere ser usado grandemente por el Señor? Dígale a Dios, yo no soy nada. Este es el problema de muchos de nosotros hoy en día. Proviene de nuestro propio corazón. Nos tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Creemos que somos demasiado fuertes, o tenemos demasiadas habilidades, tenemos muchos recursos. Y Dios no nos usa por este orgullo que viene en nuestro corazón. Así que aprendemos a interceder con empatía, inmediatamente, con audaz. ¿Y por qué es que Elías sabía que Dios iba a resucitar a este niño? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Saben que hasta este punto nunca ha habido una resurrección de entre los muertos?
Después de esa va a venir Eliseo, que lo va a hacer. Va a venir otras en el Antiguo Testamento. Va a venir muchas en el Nuevo Testamento. Pero esta es la primera vez que alguien se levanta de entre los muertos. ¿De dónde salió la petición de este profeta de pedir: oh Señor, por favor, tú puedes hacerlo? Lo creo. Es algo increíble considerar. Y sale de las promesas que Dios hizo en el versículo 14 al 16, donde el Señor le dijo a ella: voy a proveer para ti y tu hijo por toda esta escasez. Cuando el hijo murió, él dijo en su mente: ¿sabes qué? Si él murió, pero Dios prometió que iba a proveer, entonces Dios intenta que resucitara a este niño. Gloria sea a Dios. Amén. Vienen en que él se aferró en las promesas de ¿quién? De Dios. Versículo 23, el 24 para terminar. Llegamos al punto. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida. Mírenme el versículo 23 y 24. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Anteriormente Elías había hablado con urgencia: dame a tu hijo, tengo que llevarlo delante del Señor. Pero ahora sus palabras están llenas de gozo. Mira, tu hijo vive. Qué buenas noticias, amén. Lo que comenzó como un grito desesperado se ha convertido en una declaración de esperanza, mostrándonos el poder de Dios para dar vida incluso en las situaciones más difíciles. Así pues, volvemos al tema del Primera de Reyes, capítulo 17. La palabra de Dios da vida. En la ausencia de la palabra de Dios trae ¿qué? Muerte. Cuando Elías dejó a Israel, ¿qué entró? Muerte. Cuando Elías entra a la vida de la viuda, ¿qué trae? Vida espiritual, comida para los días. Y cuando incluso muere el hijo, vida de nuevo. La palabra de Dios trae vida. La ausencia de la palabra de Dios trae ¿qué? Muerte. Algo increíble para que ustedes entiendan. Y aquí tenemos la confesión de la viuda: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y muchos pastores y mucha gente aquí acusan a la viuda de algo que no deben acusarla. ¿Cómo que ahora conozco? ¿Qué tal todos los días que agarraste esa harina y agarraste ese aceite? Ese no era suficiente para ti. Tenías que ver a alguien resucitarte entre los muertos. Ahora sé que tú, no cuando el Señor provió por ti y tu familia por tantos años. Y dice: por su inmadurez que no entendió. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Es una calumnia contra el carácter de esta mujer. Lo que ella está diciendo y lo que ella quiere decir es esto: que ella había aprendido a través de la dura prueba de su fe que Dios había prometido provisión, y sin embargo cuando murió su hijo parecía que Dios había quebrantado su promesa. Y lo que ella aprendió era una dura lección. Ella se estaba preguntando: ¿es Dios como los dioses paganos que he servido toda mi vida, haciendo promesas que no puede cumplir? ¿Es Dios como Baal, que prometía lluvia y había escasez? Prometía provisión y había hambre. En su casa había comida, pero en las otras casas había ¿qué? Hambre y escasez. ¿Es Dios como Baal? Provió por un buen tiempo, gloria a Dios, pero esa es la limitación de este Dios. Y no, amados, ella pudo comprender que las promesas de Dios son verdaderas. Él es el Dios vivo que siempre cumple su palabra. Ahora sé que la palabra que sale de tu boca es verdad. Que todo lo que Dios promete, Él que cumple. Pueden ver, fue de la desesperación. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Es mi pecado. ¿Por qué has venido aquí para traer muerte a mi vida? A gloria sea a Dios. Este Dios, cuando Él promete, Él cumple. Y amados, su sufrimiento, aunque duele mucho a veces, no a veces, siempre causa madurez en usted. ¿Cuándo es que usted ha crecido lo más en su vida? ¿En los tiempos buenos o los tiempos difíciles? Amén. A nadie le gusta el sufrir, pero lo que produce es algo hermoso, es purificador el dolor. Amén. ¿Cuándo es que la iglesia creció más? Cuando Saulo estaba tratando de matar a los cristianos. Cuando se esparció el evangelio, cuando Saulo como dragón estaba respirando fuego de su boca.
Podemos ver, amados, es cuando Dios obra más grande, cuando hay sufrimiento. Y amados, esto debe fortalecernos a nosotros y en nuestros corazones. Hoy, lo que aquí vemos es que incluso cuando los caminos de Dios parecen confusos, al final Él demostrará ser fiel a su pueblo, cumpliendo todas sus promesas. ¿Y qué promesas tenemos? Un día Él quitará toda lágrima, lo miraremos tal y como Él, caminaremos en las calles de oro con Él. ¿Qué promesas? Como dice Deuteronomio 8:16, en el desierto, Dios hablando con Israel, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Y en el desierto te trajo para humillarte y para probarte. Es lo que Dios hace en el medio del sufrimiento, ¿verdad? Humillarnos y probarnos. Y para finalmente hacerte ¿qué? Bien. ¿Lo pueden ver? ¿Qué es el propósito de Dios en el sufrimiento, de la humillación y la prueba? Hacernos ¿qué? Bien. Gloria sea a Dios por esta verdad. Así que hay una lección final en nuestro pasaje, si me permiten el tiempo. Una cosa es que Dios rescata a su pueblo de la amenaza de la muerte. Aquí la viuda tenía la amenaza de la muerte, no había agua, había escasez, su comida se estaba acabando. La muerte estaba sobre ella como una sombra, ¿se recuerdan? Ella dijo, voy a preparar esta comida, la vamos a comer y después ¿qué? Vamos a morir. Ella había experimentado que Dios puede ganar el día cuando hay amenaza de muerte. Pero ¿qué tal ahora que la muerte parece haber ganado? ¿Pueden ver? ¿Qué pasa cuando la muerte ya ha llegado? ¿Qué entonces debemos pensar? ¿Qué puede hacer Dios cuando la muerte parece tener la última palabra? La respuesta a este pasaje es poderosa. Incluso entonces Dios en su soberanía es perfecto. La muerte no tiene la última palabra. Dios siempre gana. Amén. Amados, esto es exactamente lo que Cristo mismo nos enseñó en Juan 11, 23, 26, que nuestro hermano Juan leyó. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día final. Es más, se recuerda anterior, ella le había dicho a él, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. ¿Qué estaba diciendo yo? Expresando gran fe y gran falta de fe a la misma vez. ¿Cuál fue la gran fe? Yo sé que si tú estuvieras aquí, esto no hubiera llegado a este punto. Eso es gran fe. Gran falta de fe, pero ahora es muy ¿qué? Tarde. Ganó la muerte. Aún tú no puedes conquistar a la muerte. ¿Pueden verlo? Y lo que Jesús le dio, tu hermano va a vivir. Yo sé que un día, en el día de resurrección, pero ahora es muy ¿qué? Tarde. ¿Pueden verlo? Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y termina con al final la pregunta, ¿crees esto? Y es la pregunta que le hago a ustedes hoy. ¿Creen ustedes esto? Mire lo que Cristo dice. Yo soy la resurrección, la vida. Todo fluye por mí. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El pastor Voddie Baucham, que acaba de pasar esta semana, aunque fue gran tristeza para mí, sé que nuestro hermano está en gloria. Y una de las palabras que ponieron que me bendició tanto, dice, Él ha abandonado la tierra de los muertos para ir a la tierra de los vivos. Y pensamos nosotros al revés, que esta es la tierra de los vivos y esta es la tierra de los ¿qué? De los muertos. Pero no, Él abandonó la tierra de los muertos para ir a la tierra donde están los ¿qué? Los vivos. Gloria sea a Dios por esta verdad. ¿Cómo me afectó eso? Y amados, tenemos que mirar y entender estas cosas. Dice Cristo, el que crea en mí, aunque muera en esta, Él vive, Él vivirá. Y la segunda dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, diciendo que tenemos vida eterna en Él. Nos puede tocar la muerte física, pero nunca la muerte espiritual. Entonces, mira a sus discípulos, mira a Marta, mira a María y le dice, ¿crees esto?
Este es el poder del Evangelio. Creer en la persona y la obra de Jesucristo garantiza la vida eterna. Y permíteme hablarle del Evangelio una vez más. La palabra del Señor nos enseña que estamos muertos en nuestros deleitos, en pecados, que nacimos de esta manera, no nos podemos ayudar en ninguna manera. Somos ofensa a Dios tal y como somos. No somos buenas personas, nunca vamos a ser buenas personas y nunca podemos cerrar la brecha de entre el santo Dios y el pecador. Estamos sin esperanza, estamos muertos en el pecado, a rumbo al infierno, siendo ciudadanos ya del infierno y no hay esperanza para nosotros. Pero Dios en su gran misericordia y su gracia mandó a su Hijo unigénito para hacerse uno de nosotros, para vivir la vida de perfección, para cumplir la ley de Dios, para ir a la cruz como un sacrificio, no como una víctima, para que Dios el Padre lo castigara a Él como si fuera usted y yo. Él sufre, Él grita, Él llora, Él sangra, para que usted no sufra, grite, llore y sangre en el infierno por la eternidad. Y Él muere como pecador para que la justicia de Él, el cumplimiento de la ley, se pueda aplicar a aquellos que ponen su fe. Sí, tengo que tener santidad para entrar al cielo, pero no puede ser mi santidad. Tengo que arroparme, ponerme, estar encontrado en Cristo Jesús como la única ancla de mi salvación. Este es el Evangelio. Y es lo que Cristo dice: yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Que en mí hay vida, que en mí hay perdón. Qué gran misericordia de Dios, pecados completamente perdonados, vida eterna, vida nueva, una nueva disposición, un nuevo amor, un nuevo corazón, un nuevo destino, todo por el gracioso, el poder lleno de gracia del Señor. Es algo increíble. Así que la muerte no puede limitar la soberanía de Dios. Jesús ha comprado la vida eterna para el creyente. La victoria de Cristo sobre la muerte mediante su resurrección es mejor que la resurrección del niño de nuestra historia. ¿Y por qué? El niño fue reanimado a esta vida solo para morir de nuevo más tarde. ¿Pueden entender eso, amados? Ese niño, gran milagro, fue resucitado, reanimado, pero creció, se envejeció y llegó el tiempo donde que murió de nuevo. Murió 2 veces, imagínense, en esta tierra. Pero la resurrección de los santos, ganado por Jesucristo, otorga a cada creyente la vida eterna. Nunca jamás para experimentar la muerte otra vez. Así que la resurrección de Cristo es superior. Antes de Cristo, todas esas resurrecciones que ocurrieron en el Antiguo y el Nuevo Testamento eran reanimación. La persona regresaba a través. Lázaro regresó a esta vida para morir de nuevo. Estaba en la presencia de Dios. Salió de la presencia de Dios para entrar a este mundo corrupto. Qué terrible. Para después vivir, predicar el Evangelio, gloria sea a Dios, y después morir y regresar a esa presencia donde su corazón quería estar. Pero la resurrección de Cristo, amados, Él es el primero, dice la palabra, entre los muertos. Y uno dice, no, hay otros. No, pero la de Él es completamente diferente. Y porque Él vive, nosotros viviremos si estamos en Él. Y hermano Voddie Baucham dijo, un día van a oír que yo he muerto. No lo crean, dice, estoy más vivo que antes. Estaba citando al gran pastor Dwight L. Moody, que lo dijo también. Amados, nosotros tenemos que entender esto, amén. Que vida eterna se encuentra en ¿quién? En Jesucristo. Qué gran promesa. Así que si pasamos por los valles de este mundo, gloria sea a Dios, hay promesas. Y tenemos la misma promesa de este hijo. El Señor le había prometido proveer por él. Cuando él murió, tuvo que resucitar porque Dios es fiel a sus promesas. Y nosotros que estamos en Cristo, vamos a pasar por este mundo, por los valles, pero tenemos las promesas de que vamos a resucitar entre los muertos. Así que gloria a Dios, traiga al mundo lo que vaya a traer, ordene el Señor lo que vaya a ordenar para su gloria. Estamos seguros en Él. Mire lo que dice el Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando lo vi, dice Juan el revelador, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive
y estuvo muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. El que está en Cristo vivirá por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo todo poder sobre la muerte. No temas. Dice, caí como muerto. No temas, yo soy el que estaba muerto, estoy vivo, viviré para siempre, tengo las llaves, en mí hay vida. No temas, Juan. Son las mismas palabras que le dice a usted y a mí. Y pensemos en las palabras en 1 Corintios 15, 54 a 57. Pero cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, la perfección eterna, y esto mortal, esta vida, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde calumniamos a la muerte? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Qué poder? Tú no tienes ningún poder porque estamos en Cristo. Amén. Y podemos morir físicamente, pero dejaremos el mundo de los muertos para ir al mundo de los vivos. Gloria sea a nuestro Dios. Así que, amados, déjenme aplicar la palabra a sus corazones. Aprendan a interceder. No, Señor, mira que esta persona está sufriendo y hay que terrible, sino sentir el dolor de la persona. Traerlo como que si fuera nosotros. Orar por ello como quisiéramos que alguien ore por nosotros en medio de nuestros dolores. Corramos al Señor primeramente y rápidamente intercediendo. Pidamos al Señor con una certidumbre, sabiendo que Él va a hacer lo que va a hacer, sea sí, sea no, sea lo mejor. Pidamos y traigamos nuestras peticiones delante del Señor. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Este Evangelio que salva y redime. Y entendamos, amén, que el Señor no nos usa a nosotros cuando creemos que somos más de lo que somos. Somos el cero, el nada. Las cosas tontas de este mundo para confundir a los sabios. Amén. Cuando estemos en esos lugares, cuando Dios gloriosamente usa a su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Los amo en Cristo. Bendiciones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Padre, que tú continúes con nosotros, enseñándonos a orar, a interceder, a pensar correctamente de nosotros, de lo que somos y lo que no somos. Presentar a Cristo al mundo, a creer en la soberanía de Dios, a saber que las aflicciones tuyas tienen un gran propósito y es posible que nunca la veremos en este mundo, pero sabemos que tal como José, David, los apóstoles que sufrieron, Padre, en el sufrimiento tú te glorificas. Y aún miramos a Cristo, nuestro Señor, por medio de la vía de sufrimiento, Él trajo vida al mundo. Te damos gracias y pedimos, Padre, que uses los momentos altos de nuestras vidas y los momentos bajos, nuestra perspectiva para tu gloria. Y como Job, Padre, que podamos, el Señor dio, el Señor quitó, gloria sea el nombre del Señor para siempre. Y como Job, que podamos decir en los momentos difíciles, aceptaremos no solo el bien del Señor, sino también lo malo. Pedimos, Padre, que entendamos la soberanía de Dios. Es difícil saber que tú ordenas las cosas que al momento parecen dolorosas, pero que en gloria miraremos el gran plan de Dios. Enséñanos a caminar correctamente. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra.